Vamos a conversar ahora con el fiscal Hamilton Montoro, quien hasta hace unos días era integrante del equipo especial Lavallato. Doctor Montoro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días a su distinguido panel, el señor Carlos Villarreal, el señor Fernando Carvalho y a la señora Mónica Delta y a toda su teleaudiencia. Gracias por... Muy honrado de estar. Sí, muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos saber en primer término, doctor Montoro, ¿cuáles han sido los motivos de su separación del equipo Lavallato? En una entrevista a un portal, el doctor Rafael Vela dice que usted renunció a integrar este equipo. Pero ¿cuáles han sido exactamente los motivos? ¿Efectivamente usted dejó por voluntad propia el equipo Lavallato? Bien, muchísimas gracias. Es la primera vez que voy a dar una entrevista como funcionario público, nunca lo he hecho, quizás sea una de las últimas también que haga. Para poder contestar puntualmente a esa pregunta de usted, señor Carlos Villarreal, debo señalar lo siguiente. Estamos en el mismo escenario del 1 de enero del año 2019, cuando fueron destituidos por resolución de la Fiscalía de la Nación el doctor Vela y el doctor José Domingo. Y en ese momento había toda una expectativa, había una conmoción social, había un apoyo de toda la prensa y todo el sector. El día de hoy, que ha pasado eso con mi persona como fiscal provincial del cuarto despacho, existe un silencio que llama mucho la atención y como que no hubiera pasado nada. Pero yo debo decir, respondiendo a su pregunta, que lo que me lleva a dar esta entrevista es absolutamente una decisión personal dentro de mi posicionamiento del deber moral, ético y como funcionario público, que debo decir cuáles son las razones por las cuales yo he sido apartado o destituido. ¿Cuáles son esas razones, por favor, doctor? Cuarto. Si fuese más concreto, porque el tiempo no gana. Concretamente, señor Villarreal, esto es una venganza y una represalia de la empresa Odebrecht, que no he aceptado archivar 2 investigaciones en 2 casos que hubiera permitido el pago de reparaciones civiles acá en el cuarto despacho, y entonces esta situación se ha dado en contra de mi persona con un apartamiento. A ver, señor fiscal, pero vamos por partes y cucharadas, porque eso es importante entenderlo. Cuando usted habla de una venganza de parte de Odebrecht, significa también que dentro de esa venganza están coludidos los representantes y coordinadores del caso Lavallato, porque de otra manera no se entendería su salida. En efecto, y hay documentos que justamente corroboran lo que yo sostengo. Aquí tiene todo un antecedente que viene desde mayo del presente año. En mayo del presente año, la empresa Odebrecht me interpone una queja porque yo abro investigación en 3 casos sensibles. En el caso 121-2019, caso Soluciones Técnicas IRSA Sur Tramo 2, contra 3 funcionarios, Luis de Meneses Weil, Sergio Nogueira Panicali y Edson Nogueira Lemos. Y en el caso 19-20, que es el caso Olmos, el tercer componente, porque inicio investigaciones contra el Euberto Antonio Martorelli, contra Ramesa Gragual Fernández y contra Juan Andrés Marzano. Por esa situación me quejan ante la coordinación del doctor Vela, y el doctor Vela, con un oficio el 20 de mayo, me pide que haga un informe respecto a este tema. Yo informo con el número 57 el 24 de mayo y doy las razones jurídicas y fácticas por las que en la colaboración eficaz ya ejecutada en el primer despacho del equipo especial no se encontraban estos hechos reconocidos. Luego de eso, ellos, los de la empresa Odebrecht, presentan un nuevo escrito en septiembre, después de varias reuniones que hemos sostenido con el señor coordinador doctor Vela y los abogados de la empresa Odebrecht, donde yo lo único que he hecho es cautelar la institucionalidad y el interés del Ministerio Público. Sí, pero usted está diciendo algo muy grave, porque que se quieran vengar, digamos, quienes están siendo investigados, podría ser una cosa hasta entendible, pero que sea parte de esto quien está coordinando el caso más grave y escandaloso de corrupción en nuestro país, son palabras mayores que va a tener que probar de manera evidente, ¿no?
Yo estoy sosteniendo que esto ha sido un tema permanente de hostigamiento de los abogados de la empresa Odebrecht. Y tengo los documentos con los cuales, incluso por eso me estaba remitiendo señora Mónica Delta, que ellos presentan su escrito el 5 de septiembre del presente año para que en los dos casos, en el caso Olmos a la que le he hecho referencia y en el caso Monteverde de defraudaciones tributarias, le archive la investigación. Yo desestimé ese archivo, se fueron a la coordinación, presentaron un escrito de queja contra el cuarto despacho, contra mi persona, y contra toda sorpresa, con disposición 2 y 3 superior de la coordinación, el 1 de octubre, mis resoluciones las declaran, las anulan, es decir, le dan la razón a la empresa Odebrecht. Y luego de eso, al día siguiente, sin ninguna comunicación, me llaman en la noche de la oficina de nombramiento de la empresa, de la oficina de Odebrecht, y me dicen que a mí ya me estaban sacando y que me estaban enviando a otra fiscalía. Señor Hamilton, por favor, nos dice que se trata de una venganza de Odebrecht. Pero acá, como ha dicho Mónica Delta, es que lo grave es que quien ejecuta la venganza no es Odebrecht, sino sus colegas y su jerarquía en la Fiscalía de la Nación. Eso es lo que nos está diciendo. Punto número 1. Punto número 2. Usted dice que es una venganza por dos casos específicos, Olmos y Monteverde. Sin embargo, vemos que lo que se está moviendo mucho estos días es la voluntad de identificar numerosos codinomes que han llegado recientemente, y la fiscal que lo reemplaza junto a otros viajarán, tengo entendido, pronto a Brasil para poder concretar esta identificación de nombres. ¿Qué tiene que ver la situación que usted vive en la Fiscalía con este proceso respecto a los codinomes? Señor Carvalho, es una pregunta muy importante. Yo no estoy personalizando ni siquiera por una situación de que a mí me han sacado, me han destituido del cuarto despacho, porque yo soy fiscal titular y yo regreso a mi plaza. No tengo nada que perder. Lo que a mí me preocupa son dos pilares fundamentales. Uno, hay en estos días, y eso no es negable porque está en la documentación, hay una injerencia clara en la autonomía y en la independencia de los fiscales. En este caso incluso hay una preocupación que se debe poner respecto a la injerencia que tiene la empresa Odebrecht en las decisiones incluso de este cuarto despacho. 1, 2. Pero ¿cómo establece usted eso? ¿Qué fuente, qué indicio, qué prueba tiene para hacer una afirmación tan grave? Porque lo que está diciendo usted es que la empresa corruptora extranjera Odebrecht está manipulando nuestra Fiscalía de la Nación. Estoy hablando en el caso mío, particular en el despacho que yo he vivido. Sí. No estoy generalizando, señor Carvalho. Sí. Y ¿qué pruebas tiene respecto de ese caso que cumple lo que yo digo? Odebrecht inspira, motiva, causa decisiones tomadas por la Fiscalía. Y el coordinador, perdón, está permitiendo esa injerencia. Eso es lo que dice usted. Quería llegar a eso, Si yo en el posicionamiento en la institucionalidad del Ministerio Público, lo que estoy es diciendo y señalando que Odebrecht no ha reconocido culpabilidad, no hay una sentencia adicional respecto a los otros casos en las que no ha aceptado culpabilidad, ¿qué cosa tenemos como beneficio? El pago de la reparación civil, es decir, que ellos no solo acepten en esos hechos o en esas nuevas investigaciones donde no ha aceptado culpabilidad, sino que además el beneficio para el Perú, para la institución, es que se pague la reparación civil. Y eso es el tema. Que se pague la reparación, pero también que se encuentre a quienes son los responsables, ¿no? Yo les voy a comentar algo, por eso de repente ustedes no tienen el contexto. Ajá. Yo he investigado el caso arbitrajes 4 años. Yo estoy en el equipo especial desde el año 2018, llegué en la gestión del doctor Hamilton Castro. Sí. Y he ascendido por mis propios méritos. Y todo aquel que me conoce sabe el trabajo, el esfuerzo que le imprimo a la institución, y lo he hecho incluso todo este tiempo que he estado encargado del cuarto despacho. En el caso arbitraje, solo se inició con 4 investigados, entre ellos Horacio Canepa Torres. La empresa Odebrecht jamás entregó ninguna información respecto de este caso, y yo he trabajado la colaboración número 14, y con esa colaboración el día de hoy he hecho llegar cerca de 40 investigados. Recién cuando se ponía la víspera de pedir una prisión preventiva,
y estaban recién para que se homologue en el Poder Judicial la colaboración, recién la empresa Odebrecht empezó a dar alguna información. Es decir, no es que la empresa Odebrecht haya entregado de manera espontánea la información en el caso arbitraje. Por cierto, nadie lo hace de manera espontánea. Vamos a hacer una pausa, si me permite, para escuchar a los anunciantes del PP y retomamos nuestra conversación con usted para que nos aclare qué evidencias hay de que es Odebrecht el que ha movido los hilos para que los separen de Lavajato y por otra parte regresar al tema de los codinomes. ¿Qué sabe usted de eso? Primero vamos a escuchar a los anunciantes del RPP. Son las 9:19, estamos conversando con el fiscal Hamilton Montoro, que hasta ayer era parte del grupo de fiscales que veía el caso Lavajato, ha sido separado de esas funciones y enviado a la Fiscalía Provincial de Pasco y ha venido a decirnos en lo que es su primera entrevista de que ha sido separado por manipulación de la empresa Odebrecht, puesto que estaba investigando 2 casos que había decidido no archivar. La respuesta es, ¿tiene usted evidencias que prueben lo que sostiene? 1, y 2, ¿qué relación tienen estos 2 casos con las gestiones que se apresta a hacer en Brasil el grupo Lavajato para identificar los codinomes que recientemente han sido recibidos en Lima? Señor Carvalho, le respondo puntualmente, por lo último empiezo inclusive. Respecto al tema de codinomes y respecto a las declaraciones que se van a celebrar en la República Federativa de Brasil, déjenme decirle que previo a estas reuniones de los 2 archivos, vinieron los abogados e incluso señalaron que aquí en mi despacho, si yo no archivaba sus casos de los funcionarios en el caso Monteverde, en el caso Soluciones Técnicas y en el caso Olmos, sus funcionarios de Brasil no iban a colaborar con la declaración vía asistencia. Eso sería una evidencia. 2, segunda evidencia... O sea, abierto chantaje está diciendo usted. Yo lo estoy diciendo porque lo he vivido, señora Mónica, y ha sido para mí, y aquí lo sabe incluso el personal con el que he trabajado, ha sido una situación de permanente hostigamiento, hostilización de los abogados de la empresa Odebrecht. Lo que yo no he encontrado es un respaldo. Pero, doctor Eso Montoro, es lo que le puedo decir. Pero, doctor Montoro, en concreto, entonces, ¿está usted diciendo que la coordinación del equipo Lavallato permitía esta injerencia, permitía este chantaje? Se infiere con todos los documentos que se tiene y con todas las reuniones que hemos tenido y con las 2 disposiciones superiores que han declarado nula mi resolución, que me he negado en 2 casos a archivarle su... ¿El doctor Rafael Vela permitió este chantaje? Yo no lo voy a decir abiertamente, pero está en los documentos. Y eso es lo que incluso a mí me llama mucho la atención en la resolución de la Fiscalía de la Nación que me excluye del equipo especial, que es la resolución 1430-2021, de fecha 29 de octubre. Acá se señala como data un informe del doctor Vela y un informe del doctor José Domingo. Pero doctor, le pedimos una respuesta clara, no una inferencia, y simplemente porque usted está presentando esta denuncia. Sí. ¿Permite ese chantaje? Yo lo que puedo señalar, sí, categóricamente, porque es lo que he vivido en carne propia y está en los documentos. Y eso ni siquiera estoy haciendo ninguna atribución de otra naturaleza, estoy diciendo lo que he vivido en carne propia. Y al permitir ese chantaje, ¿está vinculado a qué? ¿A información de otra naturaleza, a intercambio con lo que eventualmente podría ser, y lo digo en condicional, con los defensores de los casos específicos en lo que usted está abocado? Lo que yo pienso, señora Mónica, es mi percepción, quizá me equivoque, es que no quieren pagar las reparaciones civiles en los casos que no han reconocido. Permítame darle un dato. En el cuarto despacho se tiene 21 casos. Yo estaba preparando el día de hoy un allanamiento en el caso arbitrajes y pese que incluso que la resolución causa estado se hace efectivo recién el día miércoles, con una resolución han puesto a una nueva fiscal que entiendo yo, por más competente que pueda, no conoce el caso arbitrajes, que yo sí lo conozco, y el allanamiento incluso es importante porque en el allanamiento se hace búsqueda de fuente probatoria, y esto tiene conexión que a mí no me parece pura coincidencia. Hace 1 semana y media he hecho un requerimiento de exhibición y entrega de documentos en el estudio Checopar y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que está relacionado al caso arbitrajes y a una obra, Vía Evitamiento Tarapoto. Hay un informe que nos entregó un colaborador eficaz de 12 páginas
Y en el estudio de Checopar hemos encontrado ese documento, pero con 14 páginas. Nos hemos ido al Ministerio Público, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para recabar el mismo documento. Oh, sorpresa, hemos encontrado 2 documentos originales, el de 12 páginas y el de 14 páginas, completamente, incluso con ellos se evidencia que tiene relación con la empresa Odebrecht. ¿Por qué? Porque ese estudio jurídico de Checopar está vinculado con varios asesorías legales. Entonces, lo que no quieren incluso es que en esa obra de evitamiento Tarapoto, que yo he estado investigando, no se abra ese frente para que no se reconozca responsabilidad, doctor Montoro, y se evite pagar la reparación civil. Doctor Montoro, con esta situación se está perjudicando, se está retrasando la investigación general del caso Odebrecht, el caso Lavallato. Claro, no solamente aquí en el cuarto despacho se tiene investigaciones en contra de Odebrecht, también se tiene el centro de convenciones y se tiene los otros casos como el caso Irsa Sur Tramo 4. Aquí se está afectando. Yo tengo bastante tiempo trabajando, podría ser yo o cualquier persona, pero el tema de las investigaciones se afectan gravemente cuando se da este tipo de separaciones de manera unilateral, sin conocer incluso cuál podría ser la situación para poder salvar aquí los casos y las investigaciones que tienen prioridad. Comprendemos su punto de vista. Quisiera, sin embargo, regresar al tema de los codinomes, porque lo que se nos dice es que la persona que lo va a reemplazar a usted, la señora Diana Chanchihuamán, se apresta a viajar a Brasil para identificar nombres, que creo que son más de 100 personas. ¿Qué había adelantado usted sobre este tema? Yo he aperturado un caso, no con la información que nos ha dado Odebrecht, sino con la información que se ha hecho público respecto a los arbitrajes parte 2, lo he llamado así. Respecto al tema de los codinomes, señor Carvalho, y es de conocimiento público, esa información no ha sido entregado por la empresa Odebrecht dentro de su colaboración. Es una información que lo requirió el Ministerio Público a las autoridades de la República Federativa de Brasil, y ellos son los que han remitido eso. Nosotros, y así dice la ley, señor Carvalho, que los colaboradores tienen que entregar información oportuna, información veraz, incluso cuando hay... ¿Por qué no se ha podido desencriptar esos codinomes desde hace más de un año? Lo que pasa es que tiene todo un procedimiento, y entiendo por la distancia, además por toda la situación del COVID, seguramente ha habido alguna situación de dificultad. Pero esa información es alcanzada por las autoridades de la República Federativa de Brasil, insisto. Y aquí, permítame darle un tópico. Nosotros aquí en el cuarto despacho casi no hemos utilizado la información que nos ha alcanzado la empresa, ni sabemos cuál es la empresa que ha alcanzado los casos, los 21 casos que tiene acá, solo algunos tópicos. Aquí lo que se está investigando, por ejemplo, yo estaba a punto de pedir la prisión preventiva del señor Alejandro Toledo en el caso Irsa Sur. Estamos trabajando con todo lo que hemos recogido con el análisis de los peritos del libro blanco y de todo el expediente de contratación, de licitación de la IRSA. En el caso Olmos, que solo empezó con 16 investigados, el día de hoy yo he hecho llegar en ese caso a 66 investigados. Y me estaba preparando para pedir la prisión preventiva de todos los investigados de Humala y de todos los que han participado, de los funcionarios del gobierno regional. Y pasa esto. Incluso me estaba proyectando en el caso Centro Convenciones también pedir un impedimento de salida del país para el señor Humala Caso y la señora Nadine Heredia, y pasa esto. Y entonces, esa situación sí, más allá de que sea la persona, afecta cuando se hace un cambio tan abrupto y sin comunicar y sin ver la situación real, porque no es la persona sino es el tema de las investigaciones, se afecta gravemente. ¿Y qué es lo que piensa usted que ha motivado a sus superiores a tomar esta decisión de separarlo del equipo Lavallato? ¿Cuál es la causa? Ya sabemos que según usted la influencia es Odebrecht, pero ¿por qué lo han hecho quienes han tomado la decisión? Sí, señor Carvalho, vuelvo a insistir, es porque solamente no le he archivado las investigaciones que entiendo dentro de la legalidad del Código Procesal Penal. Cuando no existe una sentencia de homologación, no se puede realizar un archivo. Por eso el artículo 472, numeral 3, establece que la única forma en que se puede renunciar a la colaboración, a la acción penal, es cuando existe una sentencia de homologación y esa está contenida en un acuerdo.
Y lo que insisto, y eso se lo dije a mi superior, al doctor Vela, y no es un tema de capricho, es un tema de ley. Le señalé que estos hechos o estos casos que se investigan no están en la colaboración ya ejecutada. La colaboración de la empresa Odebrecht no está en trámite, es una colaboración que ya se ejecutó. Y yo siempre he observado la cláusula 138 de la sentencia, que dice que cuando existan hechos nuevos, en esos casos tiene que hacerse todo un procedimiento. Pero estos casos, señor Carvalho, y permítame concluir con esto, le ruego para que no se me vaya la idea, estos casos que se investigan, Olmos y todos los casos que tiene acá, porque este es el despacho que tiene más casos, no es un hecho nuevo, no son hechos nuevos, tienen hechos que han sido investigados desde la Comisión Pari, y la empresa Odebrecht sabía de estos hechos hace mucho tiempo. De acuerdo. Que no haya entregado la información oportuna ya es otro tema que le compete. Tomamos nota entonces de lo que nos dice usted, que eran los casos que usted estaba viendo, y la decisión que tomó de no archivar, que según usted es la causa por la que ha sido separado del equipo Lava Jato por sus autoridades.